Un cordial saludo para todos. De nuevo queremos compartir con ustedes un comentario más del capítulo 2 de Tesalonicenses, la segunda carta que Pablo le escribiera a esta iglesia. Nos damos cuenta que los tesalonicenses tenían gran interés en la segunda venida de Jesús. Vemos que Pablo dedica mucho tiempo en ambas cartas instruyéndolos con respecto a este tema. Y vean cómo inicia ahora este capítulo. El versículo 1 dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y el versículo 3 dice: nadie os engañe de ninguna manera. ¿Qué es lo que Pablo quiere tocar acá? Como resultado de que algunos estaban mal informándose sobre este tema, algunos tesalonicenses pensaban que Jesús estaba por venir inminentemente, otros pensaban que Jesús ya había venido de manera espiritual, y habían otros falsos maestros que, escribiendo cartas aparentemente de parte de Pablo, hacían entender cosas que no eran verdaderas en torno a la segunda venida de Jesús. Entonces el apóstol Pablo tuvo que escribir y aclarar algunos aspectos importantes que están en este capítulo. Él dice en el versículo 2: no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oiga bien, el día del Señor, decía Pablo, no está cerca. Está cercano, pero no tan cerca como ustedes piensan. Y a continuación Pablo procede a describir una figura que se levantaría y se manifestaría antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Es decir, Jesús vendrá, pero no tan luego, porque antes debe manifestarse una figura, un poder. ¿Y cuál es ese poder? ¿A qué se refiere Pablo acá? Hubiera sido fácil si tan solo Pablo hubiera dicho el nombre de este poder. Lo que Pablo hace en los siguientes versículos es dar las características de este poder. En el versículo 3 dice que es llamado el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el versículo 4 dice que se opone y se levanta contra Dios. También dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El versículo 9 dice que su obra proviene de Satanás. Versículo 10 dice que su obra era acompañada de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad. El versículo 7 dice que al tiempo de Pablo había algo que impedía que este poder se manifestara, pero que una vez le sea quitado de en medio, entonces se manifestaría. Y el versículo 8 dice que este poder estará vigente hasta la segunda venida de Cristo, ya que será destruido por el resplandor de su venida. En el momento de que Jesús venga, entonces será destruido este poder. Así que hay 7 características que acá el apóstol Pablo da de un poder anticristiano que se levantaría y que se opondría y que trataría de destruir al pueblo de Dios antes de que Cristo venga. Obviamente este poder no es Satanás, porque el verso 9 dice que su obra proviene de Satanás, o sea, es un representante de Satanás. Tampoco es el imperio romano, cuyos césares a veces se declaraban dioses y exigían adoración. Pues ya que este poder va a estar hasta la segunda venida de Cristo, significa que no es el imperio romano, porque ese imperio desapareció. Pero sí, probablemente era el imperio romano el que impedía en el tiempo de Pablo que este poder se manifestara, porque una vez el gobierno de Roma se debilitó, se levantó un gobierno político y a la vez religioso, que predominó en el mundo, cumpliendo aquí las características que Pablo está enumerando. El hecho de que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, según el verso 4, nos está sugiriendo que es un poder que se atribuye ser el representante de Dios en esta tierra. Y aquí nos está sugiriendo únicamente a la Iglesia Católica Romana y a su sistema papal instituido, como el cumplimiento de esta profecía paulina, ya que se formó exactamente cuando el imperio romano se debilitó, y es el único poder que aún existe, y que según Apocalipsis 13, como en la etapa de la Edad Media,
tendrá también su predominio mundial poco antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Así que el papado es la única organización en la tierra que aún sostiene ser infalible, que se considera ser el vicario y representante de Cristo en la tierra, verdadero Dios y verdadero hombre, el puente entre el cielo y la tierra. Ahora, cabe destacar que un gran número de creyentes católicos no reconocen esta atribución que se le hace al Papa, ni tampoco están de acuerdo con muchas ideas, doctrinas y creencias de dicha denominación que instituyó fuera de la Biblia, sin base bíblica. En cada denominación existen fieles adoradores que buscan honestamente la verdad en Cristo, y eso es lo que cuenta. Por eso no quita de que alguien en la historia haya optado por darle cumplimiento a lo que Pablo había predicho que sucedería. Ahora, Pablo concluye con un excelente consejo para todos. Así que, hermanos, dice el versículo 15, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Lo importante acá, mis queridos hermanos y amigos, es que debemos tomar este consejo de Pablo. La palabra de Dios es la base de todo pensamiento y de toda doctrina. En ella nosotros debemos basar nuestra vida. En ella debemos basarnos para cualquier decisión, cualquier tema que implique salvación. Solamente el estudio sistemático de la palabra de Dios con oración nos podrá permitir no sucumbir ante las terribles estratagemas y engaños que Satanás inventará para destruir nuestra fe previo a la segunda venida de Cristo Jesús. Probablemente este capítulo no sea tan cristocéntrico, probablemente no sea tan atractivo como otros, pero está ahí, hermanos. La palabra de Dios es la palabra de Dios y nos toca estudiar toda la palabra de Dios. Es una advertencia, tenemos que tener cuidado, no sea que pensando que estamos bien, estamos mal. Yo te invito para que continúes estudiando la palabra del Señor. Encuentra en ella el camino de la salvación, los pasos que debes dar para estar preparado para la segunda venida de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios quede contigo hoy.